este es Cavallo, ¿no? Era Cavallo, a punto y preso. ¿Cómo lo ves? Yo, digamos, tengo una opinión muy distinta sobre Cavallo que la que tiene el promedio de la gente. Yo diría que hay tres etapas de Cavallo en la política económica argentina. Por un lado, digamos, el que fue presidente del Banco Central. Por otro lado, el que fue ministro de Menem. Y por otro lado, digamos, el que fue ministro de la Rúa. El Cavallo del Banco Central, digamos, es acusado falsamente, digamos, por algo que no hizo, que fue el tema de nacionalizar lo que tenía que ver esos contratos que se habían hecho con la tablita cambiaria y que estaba por dejar en la quiebra a muchas empresas. O sea, justamente a él lo echaron del Banco Central porque no accedió a algo que iba a terminar convirtiéndose en deuda pública, que era deuda de las empresas. Ese es el primer Cavallo, digamos, es un paso muy efímero, o sea, no, digamos, casi nadie lo tiene en cuenta, pero es víctima de una injuria. Digo, ese es el primer Cavallo. Vamos al ministro de Economía, el más conocido, ¿verdad? Bien, exacto. Ahí, digamos, yo creo que hay que separar muy claro lo que es el ministro de Economía de Menem y ser ministro de Economía de la Rúa. Convertibilidad primero. Es el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Hay un trabajo de Gerardo de la Paulera, Petsicas e Irigoyen, que se llama Passing the Buck. El artículo lo que hace es desarrollar un indicador que se llama índice de presión macroeconómica y se procede a evaluar todos los gobiernos de la historia argentina. Ese trabajo muestra que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia argentina. Y el segundo gobierno de Menem, que es tan criticado, sale tercero. Es tan así que los propios autores del artículo reformulan el índice para ver si podía dar peor los gobiernos de Menem. Y el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor y el segundo gobierno queda en sexto lugar. ¿Por qué sucedió esto? Porque vos quizás te acuerdes, yo no sé si todavía en esa época seguías relatando fútbol o no. Yo era amigo de Menem, personal. Pero si vos te acordás, en una época en las canchas de fútbol, cuando se quería ningunear a un equipo, se le decía que tal equipo va a salir campeón el día que las vacas vuelen y que en Argentina baje la inflación. Ah, sí. Concretamente, digamos, cuando Cavallo establece la convertibilidad, digamos, la convertibilidad no sale de un repollo. Lo que hay que comprender es que previo a 1935, los 50 años previos, la inflación promedio en Argentina fue del 3%. De hecho, Cavallo, cuando estaba hablando de las 6 décadas de estabilidad, estaba hablando justamente de ese esquema monetario que tenía una inflación del 3% anual. Y Argentina, por ejemplo, a fines del siglo XIX, concretamente en 1895, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo y osciló entre los 5 países más ricos del mundo hasta mediados de la década del 40. Ya pasó lejos. No, está bien, Diego. Yo estoy semblanteando el problema para entender. Después el Banco Central se nacionalizó en 1945 y de ahí en adelante, bueno, en 1935, 1945 tuvimos un Banco Central mixto, la inflación fue del 6%, o sea, se duplicó a lo que venía. Después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular que duró hasta 1991. Tuvimos una inflación promedio anual del 225%, le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. La primera hiperinflación fue en 1989 con Alfonsín. Llegamos a tener 5.000% de inflación. Contámelo a mí. ¿Qué edad tenías vos en ese momento? Yo en ese momento tenía 18 años. Ah, ya sabías bien lo que era. Sí, vos sabés que yo, si querés te cuento la anécdota. Eso fue lo que me desató mi pasión alocada por la economía. Me contaste. Yo soy el que pagaba el pan 3 precios por día, 4. Claro, exactamente. Y después, de hecho, mi primer trabajo académico, yo lo escribí a los 20 años y se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. O sea, con lo cual esa experiencia a mí me... ¿La convertibilidad fue una buena aplicación en ese momento? Sí, porque básicamente cuando aparece la convertibilidad viene después de la hiperinflación de Menem, que fue de 1.200%. Básicamente había un repudio total a la moneda y lo que hace Cavallo es retomar, ¿sí?, la idea de la convertibilidad de 1880. Por eso el billete de $1 convertible tenía la cara de Pellegrini.
el piloto de las tormentas. O sea, Pellegrini, digamos, o sea, la historia debería darle un lugar importante porque es un tipo que se hizo cargo de una crisis, pagó todos los costos, hizo la transición y dejó las bases sentadas para un proceso de crecimiento sostenido para adelante. Eso no quiere decir que adhiera 100% a lo de Pellegrini, ¿no? Pero digo, siempre hay que rescatar a aquellos que hicieron las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que logró Cavallo? Que en rigor, toda la convertibilidad, la inflación promedio fue del 9% y se concentró en el primer año y medio. Es decir, a partir de 1993, Argentina era el país con menos inflación del mundo. Otra cosa que se hizo durante esa gestión fue, por ejemplo, reestructurar la deuda externa. Argentina venía de la década del 80 a estar en default, ¿sí? Que fue toda la deuda que tomó el gobierno militar y que cuando viene la crisis en México en el 82, todos defaultearon. Argentina fue uno más, no todos. Hay otros que hicieron el ajuste y no les fue mal, que fue Chile, ¿sí? Digo, esa es la otra parte. Entonces, y se generó un proceso de crecimiento absolutamente genuino. Digo, el proceso de privatizaciones tampoco es que salió de un repollo, porque lo que hay que recordar es que, por ejemplo, veamos el caso YPF. YPF era la única petrolera del mundo que perdía plata. YPF tenía más de 50 y pico mil empleados, que en realidad, digamos, llegaban cerca de los 60.000. Y vos sabés que hay estudios que muestran que un empleado jerárquico de YPF, vis a vis a uno del sector privado, ganaba 28 veces más. O sea, era un curro enorme. Es decir, también hay que tener claro que, por ejemplo, era, digamos, lo que era la telefónica, que era Entel, no funcionaba. Pasabas años... ¿Serviría un ministro como Cavallo hoy? Y alguien con esa personalidad para manejar una tormenta como la actual sería interesante, pero de vuelta, me parece que hay que ponerlos en contexto. O sea, a mí lo que te diría es, lo que ha servido es tener un presidente como Menem. ¿Me comprendés? Sí. O sea, y lo que no sirve es tener presidentes como de la Rúa. Creo que estoy diciendo mucho con todo eso, ¿no? Ya, para un momentito. Leermo yo que... La gente lo putea mucho. Sí, eso es la consecuencia de lo que tiene que ver con el segundo paso de Cavallo como ministro de Economía en el espantoso gobierno del radical de la Rúa. ¿Sí? Y ahí, digamos, yo quiero hacer dos puntos. Bueno. Porque Menem, digamos, con la convertibilidad, digamos, cuando fue a pesar de tener el tequila y fue a la reelección, ganó por escándalo. O sea que la convertibilidad, digamos, derrotando la inflación, a los que más ayudó fue a los pobres. Sí, ganó Bordón. Sí. Y por el otro lado, lo que quiero decir es, yo, digamos, o sea, probablemente lo que le pasó a Cavallo en el gobierno de la Rúa es propio de lo que le pasa a un patriota. Porque voy a explicar por qué. Porque Argentina, digamos, o sea, en el gobierno de la Rúa optó también por la opción del gradualismo y todas esas estupideces. Puso un chanta como Machinea que decía, no, acá es que se arregla gastando y así se sale. Entonces terminamos en el fondo, nos dieron el blindaje. Cuando nos dan el blindaje no cumplimos la meta. Cuando ponen a un ministro para cumplir la meta, que era López Murphy, duró 15 días y lo volaron. Entonces, Cavallo asume. Yo lo que quiero que quede bien claro es esto. Cavallo había ido a una elección, había salido tercero y había sacado un montón de votos también, con un partido que creo que se llamaba Acción Republicana. Y lo interesante es que Cavallo, al asumir ese desafío, si las cosas salían bien, todos los premios se lo iba a llevar de la Rúa. Y si salía mal, todos los costos los iba a pagar él. Y como un patriota, fue y se metió. Y después fue estigmatizado de todo, por ejemplo, por pelotudos como ese Zayat, que además es un ignorante, ¿sí? Es decir, que es un ignorante, es un vendehumo, es un mentiroso. Entendió lo que dijiste, por la duda. Bueno. No, bueno, está bien, pero digo, o sea, hay que desenmascarar a esas personas de mierda como Zayat. No agredas, no injuries a la gente. Que haga lo que... No los estoy injuriando, los estoy describiendo. Bueno, Cavallo, que habla de honestidad de Menem y qué sé yo, está a punto del preso. Bueno. Porque cobraba sobresueldo según la justicia, no según lo que... Bueno, está bien, digamos, bueno, o sea, está mal, yo lo estoy evaluando
como economista... Pero viste que el hijo de la honestidad depende de un montón de cosas. Bueno, está a punto de ir en cana, ¿eh? Bueno, digamos, él tiene una explicación sobre el tema de los sobresueldos. Está bien. Bueno, ¿te podés quedar o tenés que ir? Pero obvio que me quedo. Muchas gracias. A vos y a Daniela que te está esperando.